Vamos a ver este video de dinosaurios pero siendo realistas. Disney le ganó a Jurassic Park. No te olvides de siendo like. Espérate. ¿Y esta película de dónde salió? Porque en la última votación recuerdo que era Iron Man 3, Anaconda y Alien, el octavo pasajero. ¿De dónde salió esta película de dinosaurios siendo realista? ¿Qué? ¿Tratas de alargar las votaciones? Para que gane Iron Man y así no tener tanto trabajo que hacer analizando a Alien. Ok, yo prometí que sería muy selectivo con mis análisis realistas con respecto al mundo de la animación. Pero luego de recordar lo que hizo Disney... Fue la película que quería hacer Titanium. Pues muy mal. Además que Titanium a mí me prometió hacer un video de Sharknado. Y espero que lo haga de toda la saga de Sharknado. Y no veo mi video a Sharknado. En los 2000 no me podía quedar quieto. ¡Alguien tiene que hacer algo, por favor! ¡Soy el único que se da cuenta! Ok, yo sé que tengo que respetar la libertad creativa y artística de la animación, como en Pie Pequeño o El Gran Fracasaurio, pero no puedo quedarme callado y que otro niño mongolito crezca con semejante mentira que nos dio Disney. Así que prepárate para este análisis realista, nuevamente, de la animación. Pero que curiosamente es una película de animación que tiene fondos realistas. ¿Acaso toda tu infancia te ha mentido Disney? ¿O por el contrario, le ganó a Jurassic Park? Incluso vamos a descubrir si esta película podría ubicarse en Latinoamérica. Bueno, todo eso lo averiguaremos el día de hoy, analizando de manera realista Dinosaurio. En serio, no se quebraron la cabeza para el nombre, ¿verdad? Esta historia comienza o transcurre, bueno, como veremos más adelante, aquí hay un revoltijo, pero tal vez podamos sacar la ubicación y la época más adelante. Al comienzo podemos ver a varias especies de dinosaurios anidando, entre ellas un Parasaurolophus. Este es un hadrosaurio que vivió hace 73 o 76 millones de años, el cual curiosamente está mejor representado que el que hemos visto en Jurassic Park y hasta Jurassic World. La diferencia... Pero se ve bonito. Es que esos hadrosaurios tienen prácticamente unas patitas para andar bípedos. Sin embargo, Disney acertó con esta representación en donde tiene patas para poder andar de manera bípeda y a cuatro patas, cosa que como siempre le sigue fallando a Jurassic World. Disney, ¿le ganaste a Jurassic Park? Un bebesaurio de esta especie se pierde jugueteando Disney con lo que toda la vida yo pensé que era una libélula prehistórica, pero después de años sin investigar, hoy me vengo a enterar que se trata de una longisquama, que ni siquiera es un insecto, mucho menos un dinosaurio. Era un reptil diápsido del Triásico, que en su espalda, efectivamente, tenía una especie de escamas alargadas o protoplumas, pero que tampoco están relacionados con las plumas modernas. Es muy debatido por los científicos si estas cosas servían para exhibir, atraer hembras o intimidar a otros, o hasta como vemos en la película, poder tal vez volar, probablemente planear. Pero lo más acertado es que, a diferencia de lo que vemos, esas escamas de la longisquama no era una especie de alas, sino más bien estructuras dérmicas que probablemente no estaban pegadas como un abanico. Nunca lo sabremos. Y aquí el pobre chamaco se encuentra con el mismísimo diablo. Este es un carnotauro. Hermano, ¿tú cómo reaccionarías? Yo que sé, digamos que de repente estás en el bosque, dices, joder, quiero mear, te vas a un arbusto, te sacas la pinga, comienzas a mear y de repente sientes que algo te cae encima de la mano. Ves que es como un líquido, miras hacia arriba y ves estos dientes asomándose entre los árboles. ¿Tú cómo reaccionarías? Yo diría, ya vale, madre. Ya vale. Ya vale. El dinosaurio más exagerado que tu infancia pudo haber conocido. Créeme, ni Jurassic Park se animó a tanto.
Pero, como todavía no aparece el protagonista, lo vamos a analizar más adelante. Un segundo más. Aquí empieza la cacería y desafortunadamente la primera víctima termina siendo un paquirrinosaurio. Este es un ceratópsido pariente del centrosaurios y del triceratops. Habitó en Norteamérica durante el Cretácico. Y no sé por qué, yo toda mi vida pensé que era el Sinoceratops. ¡Quedé como un tonto anoche! Disney nuevamente se lució con el modelado de este ceratópsido, no más para hacer lucir al Carnotauro, porque prácticamente todo en este dinosaurio está bien. Podríamos decir que tal vez sus cuernos son muy exagerados. Sobre todo tiene un cuerno nasal frontal que en las reconstrucciones actuales pues sabemos que no tiene. Pero el modelo de Disney a fuerza quiere tener cuernos. Oiga, ¿se va a acabar su cuernito? Cómetelo, gordis. Mientras nuestro Carnotauro se echa unas buenas carnitas después de chambear, el último huevo sobreviviente es robado por un Oviraptor. ¿Un qué de la qué? Porque es difícil poder con todo. Donde no llegas, llega ¿Qué cosa Hills. de la qué? Es que es para mí. Es que me lo merezco. No, no te lo mereces. Es que ya está bien. No, Es que no ya está bien. Y... ¿qué es eso? No te lo voy a negar, este siempre ha sido uno de mis diseños favoritos de Oviraptor de todos los tiempos. E incluso para ese tiempo, cuando salió la película en los 2000, aún se favorecía mucho la imagen de un dinosaurio reptiliano. Pero actualmente sabemos que se trataría de un terópodo cubierto en su mayoría por plumas, e incluso en sus brazos. Tendría estructuras similares a alas y un abanico de plumas en su cola. Este vivió en el Cretácico tardío. Y por si no lo sabías, aquí te va el datazo, las manos de los terópodos no podían pronar como nosotros. O en otras palabras, girar su antebrazo. Sus palmas estaban fijas en una posición, estando frente a frente casi como si estuvieran a punto de aplaudir. Pero la cosa no termina aquí. Otro de los más grandes errores de Disney es que el Oviraptor, curiosamente, se pusiera a robar huevos. ¿Qué? ¿Cómo que no? Aunque su nombre signifique literalmente ladrón de huevos, este se le puso porque en 1923 se encontró un esqueleto que estaba cerca de un nido de lo que se pensaba que era un Protoceratops. Pero se equivocaron en ese entonces. Eran huevos de Oviraptor. Es decir que él nunca fue un ladrón de huevos. Más bien estaba protegiendo a sus huevos. Murió con honor hasta el final. Pero Disney dice que no importa, se pueden justificar con que era humor de la época. Así que llega otro Oviraptor a romper los huevos. Bueno, a robárselos. Pero O sea, se tomaron muy literal el nombre, ¿no? terminan tirándolo hacia el lago, en donde aparece un Colazucus. Siempre pensé que estaba una especie, no sé, de cocodrilo prehistórico o salamandra gigante. Aunque bueno, esto último no se queda muy atrás. O adelantado tal vez, ustedes entienden. Los Colazucus eran Chingustisauridae, uno de los antiguos linajes de los tetrápodos anfibios, y hasta donde sabemos, Disney se tomó la molestia de darnos una representación prácticamente idéntica al de la vida real. Cazaba como si fuera un cocodrilo, otros dinosaurios pequeños, acechaba a sus presas similar a la salamandra gigante china, esperando el momento oportuno para abrir su boca y succionar a sus presas. Impresionante. Aunque el Colazucus no convivió directamente con el guanodonte, porque esta lagartija era de Australia, mientras que el iguano era de Europa. Aunque ambos compartieron el periodo Cretácico temprano. Sin embargo, es perfectamente plausible que la salamandrota se hubiera comido a Aladar en la vida real, ya que perfectamente podría haber comido huevos. Sí, si fuera realista, la película se hubiera terminado antes de empezar. Aladar sigue su camino en el agua, pasando en medio de unos dinosaurios que yo pensé toda mi vida que eran anquilosaurios con espinas medio mochas. Pero ahora que estoy investigando, se trata de unos Talarurus, un género de anquilosaurio que podría ser de los primeros tropiezos de... No te voy a mentir, bro. De lo que hemos visto solo me has dicho cosas de dinosaurios. Si quisiera ver nombre de dinosaurio y cómo me dice si están bien o mal, para eso me voy a ver a Davisenko, a Blastibuni Sapi, a Blastibuni o a cualquier otro canal, o al Mostaza. de Disney. Pues a diferencia de lo que verás en pantalla, estos regordetes castores con armadura no se parecen a los de la vida real. Estos eran más alargados y delgados. Soy un maldito gordo.
Finalmente, quien saca a Aladar del agua es un Pteranodon Sternbergi, una representación que pues debería ser correcta para la época, pues hoy sabemos que los pteranodones tenían picnofibras, por lo que debería verse más peludito. Nice. Pero antes de darle de tragar a sus crías, es atacado por unas gaviotas jurásicas. Algo que siempre me pareció muy tonto y fuera de lugar, hasta que nuevamente me digné en hacer una investigación y descubrí que esta especie sí existía. Y probablemente sí llegó a convivir con los mismísimos pteranodones, pues se trata de unos Ictiornis, un ave del Cretácico que se parecía bastante a las aves modernas. Fácilmente podrías verla en la playa y ni pensarías que se trata de un ave prehistórica. E incluso aquí no hay manera de confirmarlo, no suena descabellado, pero podría ser que estas aves sí pudieran hostigar a otros animales voladores como el pteranodón para robarle su comida. Hermano, Disney está en racha. Eso no me lo esperaba. No sé cómo, pero probablemente este es el huevo más resistente de toda la ficción, ¿eh? Pero Disney se la suda. Porque si ya está haciendo un revoltijo con dinosaurios de diferentes épocas, pueden hacer que el triste huevo se convierta en una pelota botona para sobrevivir a cualquier impacto. Así que Aladar termina llegando a la isla de los lémures que lo adoptan. O bueno, creo que todos pensamos que se trataba de lémures comunes y corrientes, ¿no? Sin embargo, no lo son. Estos son Notharctus. Los de la película claramente sí están diseñados en base a lémures, pero de acuerdo con la información que tenemos son Notharctus. Estos pertenecían a un grupo de primates extintos llamados Adapiformes. ¡Eran primos nuestros! No eran lémures realmente, estaban... La trama de la película, exactamente la trama de la película viene siendo... ¿cómo te lo puedo decir? Encontrar un lugar para salvarse porque cae meteorito. Básicamente radica eso, o sea... tampoco le busques tanta trama a la película porque la película se trata de eso, buscar un lugar seguro porque va a caer meteorito. Bastante relacionados con ellos y deberían parecerse mucho a ellos. Pero el gran problema es que, como casi todas las especies de esta película, no convivió con los dinosaurios no avianos. Ellos se extinguieron hace 66 millones de años y los Notharctus aparecieron hace 50 millones de años. Casi 15 millones de años de diferencia, en donde no pudieron haber conocido ni a un iguanodonte, ni a un carnotauro y prácticamente a ningún dinosaurio. Ni siquiera sé quién eres. Los años pasan y nuestro pequeño iguanodonte se vuelve todo un adulto con ganas de coito luego de ver todos los rituales de apareamiento que hay en la isla de los lémures. Pero no podrá hacerlo. Lo sé, es una pena terrible. Pero es que a Aladar le cayó un meteorito mientras caminaba en la calle. Porque mientras se celebraba toda la ceremonia de cortejo, cae el meteorito que extinguió a los dinosaurios. Bueno, este es un punto muy complicado. ¿Acaso este es el Chicxulub, el meteorito que causó la extinción? En teoría, podría ser factible. La descripción de la película nos sitúa hace 65 millones de años, al final del Cretácico, justo antes de la extinción. Aquí el meteoro se supone que arrasa con la isla y con todo lo verde que vemos en la secuela inicial que estaba junto de la isla. Puede tener sentido. Al chile, qué bueno. Además de que causa que otros depredadores como los carnotauros tengan que viajar para buscar comida, lo que significa que, como en la vida real, las zonas más cercanas se vieron afectadas. El pobre pez que estaba en esa agua y yo chinga, ¿yo qué hice? Porque me golpeó, porque me tiran roca. Y solo tal vez los nidales que están muy alejados son lugares que podrían aún tal vez tener algo de comida para los servicios. Hola, gaming. Sin embargo, días después, todo el polvo y el hollín que levantó el meteoro se propagaría por la atmósfera y haría que la luz se redujera, afectando las plantas, creando escasez de comida para los herbívoros y, por ende, afectar a toda la cadena alimenticia. ¿Qué onda, negrita? Ahora sí, comiste, que comiste chuleta. Suena lógico, pero en la película, Aladar y toda su familia, si fuéramos realistas, tuvieron que haber desaparecido al estar tan cerca de la zona de impacto. Los nidales se hubieran visto afectados también. Y claro, no existirían los Notharctus aún para acompañar a Aladar. Pero Disney se la suda, porque es su película. Además, aunque se vea realista, es animada. Tienen la excusa de que es licencia artística, no como El Rey León, que ahí sí la nominan a mejor película live action, a pesar de que es más animada que esta misma película.
Nuestro peje lagarto huye del desastre más grande de la historia, pero que en esta película actúa como si fuera un desastre local. ¿Eso es todo? Aladar empieza a caminar sin rumbo con su familia mexicana, pero en el camino se encuentra con un pequeño grupo de... ¡Ah, caray! ¿Qué es eso? En Vinted puedes vender lo que ocupa espacio. En todo tipo de categorías. Sí, bueno... ¿Qué vemos? Dinosaurios, pero siendo realistas. Disney le ganó a Jurassic típico Park. de este año, ¿no? No hace falta ni siquiera que analicemos en profundidad porque estas cosas están mal hechas. Sobre todo si tienes buena memoria y recuerdas todo lo que analizamos acerca de los raptores en Jurassic Park y Jurassic World. Pero a manera de resumen, en esta época todavía era una idea muy popular la creencia de un cazador reptiliano, casi tan alto como un humano. Pero actualmente sabemos que los velociraptores eran del tamaño de un pavo y probablemente... Yo viendo un velociraptor en la vida real. ¡Chinga su madre! Yo viendo lo de la vida real. Váyase a tomar por culo. Vaya a joder a otro. Tenían un abanico de plumas en la cola, así como una especie de alas. Probablemente cazaban en grupo y a presas más... Yo peleando contra el Velociraptor. Espérate, ¿dónde está el fantasma Cayo? Yo peleando contra el Velociraptor. Me enteré de que un negro se iba a mudar al... Yo contra el Velociraptor. Yo contra el Velociraptor. Ese sería yo contra el Velociraptor. Más pequeñas, muy difícilmente podrían derribar a un iguanodonte adulto. Aunque bueno, ya veremos por qué más adelante. Aladar logra escapar y se encuentra con todo el resto de dinosaurios que vamos a analizar en este video. Desde ese día supe que mi salud mental no iba a ser la mejor. No se queden mejor, los estudien. Microceratus. Sí, son los pequeños ceratópsidos que se ven ahí corriendo debajo de los dinosaurios. No se logran apreciar mucho, pero podemos decir que el único error que cometió Disney fue clasificarlos como Microceratops, porque este era el nombre que se les dio en esta época, hasta que se descubrió que ese ya estaba asignado a un género de avispa, por lo que en el 2008 se cambió de Microceratops a Microceratus. De ahí en fuera, pues poco podemos apreciar del modelo como para juzgarlo, pero la silueta pues recuerda bastante a las reconstrucciones que se pensaban que eran del Microceratus. Pero ojo con lo que dije, hay un gran detalle, no podemos asegurar si se parece realmente al Microceratus real o no, porque por muchos años, varios de los fósiles de esta especie realmente pertenecían a un género llamado Glaciliceratops. Y como podrás ver con las imágenes, es como su gemelo perdido. Podríamos decir que Disney hizo lo que pudo con lo que tenía. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Stygimoloch. Una representación que pareciera ser bastante acertada, al menos en la silueta. Solo podríamos quejarnos de que está más delgado de lo que era, y como siempre, cuernos más exagerados. Pero en donde podemos señalar su más grande error es en el nombre, otra vez. Dentro de la clasificación de especies por parte de Disney, este está clasificado como Stygimoloch. Y eso se pensaba hace tiempo, que era un pariente del Pachycephalosaurus. Pero no, actualmente hay estudios en donde se sabe que estas son etapas del crecimiento de un Pachycephalosaurus. Es decir, el Dracorex sería la etapa más joven, Stygimoloch está por entrar a la etapa adulta, y la etapa mayor son los Pachycephalosaurus. Sí, la evolución final. Y lo podemos ver comparando los tamaños que tenían estas diferentes especies, entre comillas. Pero claro, Disney tiene la excusa de que era humor de la época, pibe. Pelón. ¿Qué dijiste? Pero si tú también estás pelón. Otra de las especies de fondo que podemos ver son los Struthiomimus. Sí, jamás había escuchado de esa especie. De hecho, de un mocosito no sabía qué cosas eran esas que parecían avestruces. Y curiosamente, después de analizar Jurassic Park, yo venía por completo a decirles que este era un Gallimimus. Pero no, su nombre real es Struthiomimus.
Aún así, no tiene un diseño anatómicamente correcto. Para su época podemos pensar que era aceptable, pero el día de hoy tenemos evidencia de presencia de estructuras plumosas en partes del cuerpo, por lo que estructuralmente es una buena representación, pero en la vida real estaría más cubierto por plumas. ¡Rayos! ¡Está desnudo! También conocemos a dos abuelitas, Beilin, una Brachiosaurus que no parece Brachiosaurus. Bueno, su cabeza sí se parece más a la de una, pero su silueta en general se parece más a la de una jirafa titán. También Ur, el perro del grupo, un anquilosaurio, que para la época, en serio que estaba mal representado. Actualmente sabemos que sus placas eran protuberancias más pequeñas, no espinas super edgys. Además de que el tamaño es un gran problema. En la película, Ur actúa como si fuera un perro, así que tal vez podríamos justificar con que se trata de un espécimen joven, muy niño, porque una... Eso o que literal... a ver, es como en Mickey Mouse. Está Goofy, que es un perro, y después está Pluto, que es un perro. Podríamos decir que hay niveles. Hay niveles de... Podemos decir eso, hay niveles. Adulto debería medir casi lo mismo que un estiracosaurio. Y hablando de estiracosaurios... ¿Qué es eso? Por supuesto que Ima es una aberración visual al ser un diseño que está mucho más caricaturizado. Pero la nariz está encima de la cabeza. Se entiende que es un ¿Pero qué? Necesita respirar. El cerebro necesita aire. Estiracosaurio, uno muy viejo, gordo y con cuernos desgastados. Pero aquí se le pasa porque estamos analizando una caricatura, ¿no? Pero no se preocupen, porque Disney tiene una especie de toque que no le dejaba hacer las cosas mal a propósito, ya que en el fondo podemos ver otros diseños de estiracosaurios anatómicamente correctos, mucho más estilizados, altos, con extremidades más alargadas y no un híbrido de rinoceronte y bulldog. Tal vez solo podríamos señalar a las espinas o cuernos de la gola que están muy exageradas, pero bueno, eso ya es costumbre. Bien hecho. Además de que en esta manada vamos a conocer a los últimos dinosaurios en ser presentados. Kron, el líder de la manada y el hermano del interés amoroso de nuestro protagonista. Sí, mira, la iguanodonte nalgona de hace rato. ¡Le estaba mirando la cola! A ver, entendible. Imagínate vivir casi toda tu vida con monos y de repente la primera hembra que te encuentras es esa es eso. Los láseres limpian el baño constantemente. Pero hay una forma mejor. Entendible. Breath Color Autoactive. Entendible. Muy entendible. Pero hay un gran problema. Kronk no debería ser un iguanodonte. Y bueno, aprovechando este momento, vamos a hablar de estos porque sí, los masacraron bien feo en la película. Aquí definitivamente a Disney le falló. Bueno, salvo por el último puesto que ya lo vamos a analizar. Espérense tantito. Chiquitito más. Los iguanodontes en esta película tienen en teoría una silueta muy parecida a la del real. Sus manos con 3 dedos que pueden soportar todo su peso. Una garra que pareciera una daga que te pueden enterrar ahí en Tepito. Pero todo se viene para abajo cuando nos fijamos en su cara. Ahora te voy a tocar la jalea. Imagino que para darle expresividad a los iguanos de esta película decidieron darle labios humanos. Una cara que, no sé, se parece más a la de un caballo. Pero en la vida real, estos tenían un pico córneo, no labios. Probablemente eran mucho más regordetes porque Aladar y compañía se quedan muy chicos, pero sobre todo no tenían un cuerno en la nariz. Y no lo digo por Aladar, lo digo por Kron y Bruton, los líderes de la manada. Por alguna extraña razón, para ser los más tiranos, Disney decidió darles protuberancias en sus narices, lo que hacen que en vez de iguanodontes parezcan más que tienen el tipo de Mutaburrasaurus o, como dice la wiki, Altirineus.
Dinosaurios que efectivamente recuerdan más con esa pose que tienen y la protuberancia en la nariz, pero no a la de un iguanodonte. Así que aquí rechazamos su nariz. La nariz susurrante del rechazo total. Lo que sí está muy bien es lo que hacía Kron. En la película, una de las quejas de Aladar y las viejitas es que no esperan a estas últimas y que estas se van quedando atrás, lo que las pone en peligro de depredadores. Pero claro que Aladar, por razones del guión, está teniendo una perspectiva humana. Pero aunque te quieran pintar que Kron era un líder tirano, eso es lo que pasa en la naturaleza. Sí. De hecho, leones, lobos y muchos depredadores cazan a los individuos más jóvenes, a los viejos, enfermos o a los heridos que se quedan fuera de la protección de la manada. Aunque, claro, sería más fácil protegerse entre todos. Incluso aunque no estés en casa, por ejemplo, mira a las focas o a las morsas, bueno, sí, a las focas. En la Antártida dan a luz y cuando comienza a caer la temperatura y hay la tormenta, la foca, por así decirlo, las morsas o como quieras decir, bueno, sí, digamos foca ya, simplemente porque no me acuerdo cuál era. La foca literalmente dejan a la cría ahí y se meten al agua y ya está, y después de los 5 días que pase la tormenta vuelve, y si la cría está viva, qué bien, y si no está viva, pues bueno, culpa de la cría por no aguantar el invierno por la tormenta durante 5 días, ¿no? Es lo que pasa. Pero si van al ritmo de los animales más viejos, en una situación como esta en donde están en crisis y necesitan llegar urgentemente a buscar agua o un sitio para anidar, podrían poner en grave peligro al resto de la manada. Así que Disney te mintió. Kron siempre tuvo la razón. El hombre araña era un héroe y no me di cuenta. Pero Aladar es necio. Rechazo la naturaleza. Así que se queda con sus comadres y se separan del grupo. Sobreviven una noche a una cacería de carnotauros gracias a Bruton, en donde, no manches, qué crudo era Disney en estas épocas como para mostrar este tipo de muertes. Afortunadamente, logran escapar de ellos y llegan a los nidales por su lado. Pero cuando nuestro protagonista va por su vieja y la manada, ocurre la escena más irrealísticamente épica que podrías encontrar en tu infancia. ¡Oh, me vengo! Podría criticar lo alucín que era el Carnotauro al querer comerse a un mínimo de 50 dinosaurios él solo, pero bueno, es animación. Aún así, tan solo un estiracosaurio ya sería un riesgo considerable para una cacería. Pero no solo él, el mismísimo Aladar podría ponerlo en jaque. O sí, ha llegado la hora de criticar al mismísimo diablo. Prepárate para... Es que, a ver, en teoría sí tienes razón, porque irte contra todas tú solo no es muy bueno. Es como digamos un ejemplo. Un gorila versus 100 personas. Si el gorila solo se va por una persona, claramente la persona tiene bueno, la persona va a morir. Pero si el gorila se va contra el 100 grupos así, ya porque viene de alucín, el gorila va a perder. Primero porque el gorila no está hecho para durar tanto en una pelea. No está hecho tanto así, entonces se va a poder contra 10, 20, pero ya después se va a cansar y ahí es cuando el humano va a aprovechar y lo va a madrear y se va el gorila, se va para el lobby. Entonces lo mismo pasa aquí. Aquí recordemos que son hasta cierto punto dinosaurios grandes que también tienen su fuerza, y quieras o no, aunque son vegetarianos, igual así siguen teniendo su cola, sus patas y pueden embestir, por lo cual a uno claramente uno a uno este güey se muere. Pero si son 50 contra el Carnotauro, es el Carnotauro el que va a perder. Analizar al Carnotaurus. Y aquí tenemos a lo... es como con el bullying. Si tú te enfrentas solito al bullying, claramente el bullying te va a ganar. Pero si tú llevas tu grupo y te enfrentas contra el bullying, claramente el bullying va a perder.
por la mayoría de grupos. Que podría ser la mayoría de números. Un esteroidesaurio, un supercarnotauro o no sé, hermano. Los de Disney simplemente le pusieron skin de carnotauro a un T-Rex. Es exagerado a más no poder. Sí, tenía brazos chicos, tenía protuberancias cónicas en su cuerpo por las huellas fósiles que tenemos, y tenía cuernos, pero no tenía cabeza de T-Rex. Este tiene un cráneo enorme. El de la vida real era más atlético, menos musculoso y se caracterizaba por la velocidad. Tenía un cráneo más chico. Puedes ver en esta imagen enormes diferencias que hay entre el de Disney y el de la vida real, y son abismales. Hasta el de Dino Rey se parece más. ¿Sale video de Dino Rey pero siendo realistas? Dino Rey, primera curiosidad de Dino Rey, ¿sabías que el creador es el mismo que hizo Boku no Pico? Como ya dijimos, está gigante y los iguanodontes muy enanos. De chupar helado a ser dinosaurios, joder, ¿quién lo diría, no? Esto para que en la animación parezca que van a tener problemas con él. Pero en el live action, el iguanodonte era más grande y pesado que este carnívoro. Aunque no tenemos registros fósiles de una pelea, ya que están separados por millones de años, no es difícil especular que en una pelea verdadera, el iguanodonte no sería una presa nada fácil de cazar, e incluso muy probablemente, al contrario de la mentira que te dijo Disney, le podría ganar al carnotauro. ¡Yo gané, carajo! Algo tan nuestro solo se puede celebrar con Tropical. Tropical, a toda costa. My dear brother, it feels like an eternity since we last spoke. Pero el carnotauro se la suda, porque al final se papea al Kron. Híjole, sí se ve bien turbio cómo le rompe la columna, pero al dar le gana de la manera más hipotéticamente correcta posible. Así que se queda con la minita caderona. Tienen hijos y todos viven felices hasta que les caiga un triste meteorito y los extinga. Y que va a pasar. ¡A la obra! ¡Vamos a poner muchos huevos esta! Muchas gracias por haber visto esta increíble dino aventura conmigo. ¿Tú qué dices? ¿Es realista o no? Como habrás visto, este es un desastre. No puedo decir que sea realista porque como yo no viví en la época de dinosaurios, no sé. No sé. Temporal y geológico que trae a especies de diferentes épocas y lugares. Pero si tomamos en cuenta a la mayoría que coinciden, hace 75 millones de años en el Cretácico Superior, y gran parte de estas especies son de Norteamérica. Claro, esto nuevamente es promediando porque sabemos que Disney hizo lo que quiso con estos dinosaurios. Sin embargo, tiene diseños muy fieles en su mayoría, alguno que otro tropiezo, grandes tropiezos, pero en su mayoría creo que estuvo bien. Así que en esta nueva escala para medir el realismo de películas, yo le doy una estrella realista. Disney, le ganaste a Jurassic Park. Nuevamente, muchísimas gracias por haber visto este video. Espero que te haya gustado y hayas aprendido algo que tal vez no hayas identificado alguna especie. Bueno, ahora ya las conoces. Esperen muy pronto que en el mundo de la animación traeremos la parte 2 de Ben 10 siendo realistas. Y déjame tus sugerencias de qué otras animaciones al fin va a sacar un buen video podemos ver con un ojo realista. Y los poderosísimos saludos del día de hoy. Pero sin la red a darnos esta increíble y muy realista miniatura, además de su participación para crear al Titanosaurus Rex que viste y nunca me va a mandar salud. Qué hijo de la gran